8 de la mañana con 6 minutos, 8 horas con 6. Continuamos con más información. Recuerde usted que el 099-095-2005 es nuestra línea de contacto. WhatsApp, por favor, videos, fotografías. También le puede preguntar a nuestros invitados. Y en esta mañana, Mario Pazmiño, quien es gerente de Ejecutrans, se encuentra con nosotros y vamos a hablar sobre las repercusiones de las medidas adoptadas por el COE Nacional y las afectaciones a la movilidad tras reducir el toque de queda. Muy buenos días, Mario, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a las Señales de la Calle. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son esas decisiones del COE Nacional que los están afectando? Bueno, en realidad las últimas disposiciones del COE, donde queremos reactivar la economía, sabemos sobre la pandemia que la tenemos día tras día, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de reactivarla. Y al mismo tiempo el COE había dispuesto el toque de queda, ¿sí? Y al reducirlo, en este caso los viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche, eso está generando repercusiones de lo que ya se estaba activando. Quiere decir que se venía activando, haciendo una normalidad dentro de estos horarios, pero lo único que ha generado es malestar en la ciudadanía. Nosotros como transportadores públicos, nosotros nos acogemos a las disposiciones que toman, nos disponen y nosotros, por ejemplo, en el transporte urbano empezamos ya a dar el servicio solo hasta las 7 los días viernes, sábado y domingo, pero la realidad es otra. Lo que pasa en las calles, el movimiento que se sigue generando, se deja de dar servicio de buses, se deja de dar servicio de taxi, pero la ciudadanía sigue en las calles, sigue queriendo el servicio y eso está generando molestia a la ciudadanía y por ende pues la desinformación que pasaron las semanas anteriores fueron caóticas, donde la ciudadanía nos exigía que les abramos las puertas de los buses para poder dar servicio. En ese sentido vemos que hay repercusiones en ese sentido, porque lo que queremos justamente es activarnos, y la confusión que existe porque son a 18 provincias, a 18 cantones, perdón, que se disponen estas nuevas disposiciones y por ende pues viene a confundir a la ciudadanía. Dicen, no, pero si era primero hasta las 11, después no, que es hasta las 9 y ahora hasta las 7, entonces definitivamente no entendemos. Mario, y la otra cosa es que si el toque de queda comienza a las 7 de la noche, eso quiere decir que el transporte urbano no es que trabaja hasta las 7 de la noche, porque también tienen que movilizarse. Exacto. Es decir, están levantando sus unidades mínimo 30 minutos antes. Así es. Y ya no pueden. Ahora, Mario, hay un documento, una resolución del COE Nacional del 19 de agosto del 2020, en el que da a conocer que autorizan el incremento del aforo máximo permitido desde el 50 al 75% en los protocolos emitidos por el COE Nacional para las siguientes modalidades de transporte: interprovincial, intraprovincial, escolar e institucional turístico o intracantonal, entre ellos lo urbano. Eso los termina beneficiando. En Santo Domingo eso ya se está aplicando porque es una disposición del COE Nacional. Bueno, desde el día de ayer se empezó a aplicar, tuvimos la notificación por parte de la empresa pública, porque el COE Nacional dispone, pero siempre estamos a la espera de las notificaciones, en este caso de la autoridad que regula, que es la empresa pública. La transportación urbana ya está al momento con el 75% aprobado por el COE, pero al mismo tiempo en el balance que empezamos a hacer el día de ayer, tampoco es que haya los suficientes pasajeros como para poder cargar ese 75%. Okay. Quiere decir que todavía la economía en este aspecto está activándose de manera lenta, paulatina, porque creíamos que al tener 75% ya iba a haber más aforo. En este caso hay la autorización para el aforo, pero no tenemos los pasajeros. Con la activación de los terminales terrestres en diferentes provincias podemos ya ir viendo que poco a poco esto va aumentando, pero vuelvo a repetir, esto del toque de queda en la noche definitivamente sí causa molestias. Vienen personas de otras ciudades, por ejemplo, ya están empezando a llegar a los terminales y definitivamente el inconveniente es que ya no encuentran servicio de buses, ya no encuentran servicio de taxis y eso realmente sí perjudica. Y lo que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿acaso en la noche transitan más personas? ¿Acaso en el día no es donde más se debe hacer los controles, más no en la noche? Entonces en ese sentido sí invitamos a que se haga esos análisis, que las autoridades lo hagan en el transcurso del día, porque ahí usted ve las aglomeraciones en los mercados, en los diferentes lugares, pero en la noche lo que hay que controlar es las personas que liban en la calle, las personas que hacen fiestas en ciertos lugares, y prácticamente con eso la economía paulatinamente se mueve, porque no se olvide que en horarios de 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la noche hay
sectores económicos como lo que son restaurantes, comidas rápidas, que realmente necesitan trabajar porque ese es el horario que ellos siempre han frecuentado hacerlo normalmente. A propósito, es interesante que la ciudadanía conozcamos que en esta misma resolución del 19 de agosto, el COE Nacional cita autorizar para el transporte interprovincial la habilitación, ojo, de terminales terrestres cercanos a los cantones que estando con semáforo amarillo o verde presenten su terminal terrestre inactivo con el propósito de que puedan brindar el servicio sin que se vulnere la logística, capacidad instalada, facilidades, operatividad y sobre todo las medidas de bioseguridad. Eso quiere decir, si hay un cantón que está en rojo, que no está habilitado, pero el vecino está en amarillo o verde, esa terminal del que está en el cantón rojo tiene que aperturarse, tiene que abrirse. Y eso obviamente Santo Domingo tiene una característica, por aquí pasa mucha gente, eso solamente para corroborar. Adicional dice autorizar al transporte interprovincial la reactivación conforme a los contratos de operación y podrán reactivarse rutas y frecuencias o paradas intermedias aunque no consten en el contrato de operaciones de ser el caso, de ser estrictamente necesarias, siempre y cuando se encuentren en el proceso de la regularización de rutas y frecuencias. Eso quiere decir, en Santo Domingo teníamos un problema. Varias cooperativas tenían que irse directamente de Quito a Guayaquil porque su contrato de operación decía eso. Pero ahora, con esta resolución del COE, puede hacer paradas intermedias. Ya puede llevar esa cooperativa de transporte a hacer una parada en Quevedo y entrar al terminal. Y en Santo Domingo, al ser un sitio estratégico al que mucha gente llega a la terminal de aquí y de aquí se va a otras ciudades, demanda los servicios y eso a veces se da en horas de la noche, es decir, desde las 7 de la noche, los fines de semana, si alguien trabaja en la ciudad de Quito, por ejemplo, o en otra ciudad y viene a Santo Domingo, sale de su lugar de trabajo tipo 6 de la tarde, 7, 8, 9 de la noche está en Santo Domingo y no tiene transporte. Ese es el problema que tenemos, Mario. Sí, ese es el ejemplo que le había puesto y es una realidad de lo que está sucediendo acá en la provincia, donde el COE dice actívese en las diferentes partes del país, pero definitivamente hay ciertas restricciones que se toman en este caso en Santo Domingo. Obviamente no nos olvidemos del tema que tenemos del COVID, lo entendemos e incluso escuchamos que el gobierno ya quiere a partir del 12 de septiembre, si no me equivoco, como ya se va terminando el estado de excepción, tomar otro tipo de restricciones, es decir, eliminar ¿sí? el proceso que se ha venido durante todos estos meses y dejar prácticamente solo en stand-by el asunto, el tema de las clases, ¿no? Que es un tema que es bastante delicado, que hay que tratar con pinzas porque nadie quiere exponer a sus hijos a las clases. Obviamente es que las clases son las que mueven parte de la economía, en este caso de la transportación, pero en ese sentido hay que seguir reactivando los demás sectores y a través del toque de queda creo que va a ayudar a eliminar el toque de queda, va a ayudar a que esto marche de la mejor manera. Ahora, Mario, el toque de queda está todo el mes de agosto, eso quiere decir que todavía tenemos un fin de semana adicional. Habrá que ver cuál es la decisión del COE para el próximo mes. Sí, hay que esperar, volvemos a repetir, siguen las disposiciones del COE Nacional, los horarios siguen establecidos, el día viernes volvemos a las 7 de la noche, sábado y domingo, y en realidad hay que cumplir, pero en ese sentido sí pedimos a la autoridad, más allá de los controles que hagan, porque se va un tema de inseguridad también, porque necesitamos los ciudadanos también que se hagan los controles por la seguridad de los usuarios, la seguridad de los transportistas. No nos olvidemos un caso recién que pasó a un compañero del transporte en taxis, entonces también que se haga ese tipo de controles, no solo tal vez estar revisando un salvoconducto, si cargaba un cinturón, si no estaba hablando por celular, sino que conjuntamente con militares también se haga un control de la seguridad, porque ahora está incrementando justamente la inseguridad por la situación económica que viven, pues vivimos todos los ecuatorianos. Mire, y unos mensajes que nos hacen llegar y nos dicen, precisamente el día viernes retorné de mi lugar de trabajo y porque no había transporte público ni taxi pasada las 7 de la noche, debí llegar a mi casa caminando. Cerca de llegar a mi domicilio fui asaltada. Esta es la situación que se vive. Yo no tengo vehículo, no puedo transportarme y creo que este próximo fin de semana podría correr la misma suerte. Eso nos dice una amiga televidente. Esa es una realidad. El tema de la delincuencia más bien, o el tema del impedimento de la transportación, ayuda a la delincuencia. Mire, nosotros cuando empezó esto del toque de queda creíamos que
definitivamente los militares iban a estar rodeando por la ciudad, que era lo ideal cuando empezó, pero prácticamente lo que vemos es sanción solo a los vehículos, solo a los que transportamos personas, solo a los que tenemos vehículos particulares. Y el ejemplo de la situación que ha pasado con el oyente definitivamente es la realidad, es decir, que en los barrios se necesita, no solo acá, están en la 29 de mayo, están en la Quito, en los principales, tienen que acudir a los diferentes barrios de la ciudad, en las cooperativas, hacer ese seguimiento con las autoridades, con los militares, a controlar en ese sentido. Esperemos que la próxima semana ya el COE Nacional tome nuevas decisiones. Alguien me decía, pero ¿y ahora qué hacemos con el virus? Tenemos que vivir con el virus, lastimosamente, tenemos que trabajar con el virus, tenemos que convivir con ese virus y está en nosotros en seguirnos cuidando, utilizar la mascarilla, porque se está creando un nuevo síntoma, el síntoma de la confianza, que la gente dice, bueno, ya no me he enfermado este tiempo, ya creo que me dio, o ya creo que soy inmune y no me va a dar. Entonces eso sí perjudica. Ya han activado el tema del vóley, por ejemplo, de diferentes deportes, entonces ya se empieza a ver y la gente se empieza a confiar. Entonces invitamos pues a los ciudadanos que hay que cuidarnos de igual manera porque el virus continúa y en ese sentido los transportistas vamos a seguir dando lo mejor de nuestra parte porque la situación económica de la transportación es bastante difícil, no solo de transportación sino de todos los ciudadanos, de todos los ecuatorianos, pero es una situación que vamos a seguir adelante en beneficio de la ciudad y seguir dando el servicio. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mario Pazmiño, gerente de Ejecutrans, a propósito de esta medida adoptada por el COE Nacional. Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, se encuentra dentro de estas 18 provincias que tienen un amarillo más fuerte. Los fines de semana no se pueden, el toque de queda es menor desde las 7 de la noche, viernes, sábado y domingo. No se puede expender bebidas alcohólicas y durante todos los días no se puede hacer reuniones ni de menos de 25 personas. No hay cómo hacer este tipo de reuniones. Esa ha sido la disposición del COE Nacional para el mes de agosto. Habrá que ver, en esta semana hay reunión, hoy se reúne el COE cantonal, hoy se reúne el COE nacional también. Veamos qué resolución toman a propósito del mes de septiembre. 8 de la mañana con 18 minutos. Es momento de una nueva pausa para comerciales. Volvemos enseguida.